Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Ordena la CNDH garantizar abasto de medicamentos contra el cáncer en hospitales públicos. Subió a 28 el número de muertos en incendio provocado en bar de Coatzacoalcos. El autor material del siniestro estuvo detenido en 2 ocasiones el último mes. Fueron liquidados los contratos del aeropuerto de Texcoco. Pagó el gobierno 71,000 millones de pesos. Estos son los detalles de la información. La CNDH pidió a la Secretaría de Salud y la COFEPRIS aplicar medidas cautelares para garantizar el medicamento metotrexato en hospitales donde existe desabasto. Esto con el fin de salvaguardar el derecho a la salud de menores de edad con cáncer. La comisión inició de oficio un expediente de queja dirigido al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y al titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo. Les solicitó asegurar que la entrega del medicamento se realice de manera oportuna e ininterrumpida. Esto para evitar que se incumplan las obligaciones institucionales de garantizar adecuado tratamiento para la atención de esa enfermedad. Subió a 28 la cifra de muertos por el ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos, 23 de ellos en el lugar y 5 mientras recibían atención hospitalaria. Un presunto ataque con cócteles molotov y ráfagas de metralla contra un centro de ocio nocturno deja al menos 23 muertos y otros 13 heridos en la ciudad de Coatzacoalcos, en el estado mexicano de Veracruz. El bar nocturno El Caballo Blanco fue atacado el martes a las 10 de la noche, hora local, cuando se encontraba repleto de gente, con ráfagas de metralletas por individuos que dispararon de forma indiscriminada. Después, los atacantes lanzaron bombas molotov, que causaron la muerte de 15 hombres y 8 mujeres, según medios locales. La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó de que otras 13 personas se encuentran en estado grave. Los autores del ataque entraron en el local, que ofrece todo tipo de atracciones para adultos, y dispararon a bocajarro para después incendiar el mobiliario con las denominadas bombas molotov. Muchos de sus familiares acudieron hasta el Caballo Blanco para hallar a sus seres queridos ante la falta de noticias. Pues espero y Dios que todo esté bien. Pues lo que quiero saber es si está bien o no, pues lo que Dios diga. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, prometió este miércoles que el crimen no quedará impune. Veracruz es uno de los estados más violentos de México, con una lucha encarnizada entre diversos grupos delictivos que pelean por controlar el narcotráfico y otras actividades criminales. La mayoría se producen como consecuencia de la guerra entre el cartel de Jalisco Nueva Generación y los Zetas, 2 de los principales grupos narcotraficantes que operan en el estado de Veracruz. El gobierno de Veracruz identificó a uno de los presuntos responsables del ataque al bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos. El gobernador Cuitláhuac García afirmó que se trata de Ricardo N., alias La Loca. Vía Twitter dijo que este sujeto ya había sido detenido en 2 ocasiones por tráfico de drogas y por haber causado incendios a otros negocios. La última captura ocurrió hace apenas unas semanas, en el presente mes, pero dijo fue liberado 2 días después por la Fiscalía del Estado. La Fiscalía, cuyo titular es Jorge Winkler, señaló que La Loca fue liberado por la Fiscalía General de la República. El mandatario informó también que en el ataque de anoche, el dueño del bar fue secuestrado. Ya fueron liquidados contratos del Naim, el aeropuerto de Texcoco. Se pagaron 71,000 millones de pesos, así lo aseguró el presidente López Obrador. Cumplimos, dijo. Amy Arriaga nos informa. Ya se finiquitó el martes a todas las empresas contratadas para el aeropuerto de Texcoco, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En conferencia aparte, Javier Jiménez Espriu, titular de la SCT, reveló que por la liquidación anticipada de los 692 contratos, el gobierno federal pagó el lamentable costo final de esta frustrada construcción, el orden de 71,000 millones de pesos, dijo. Desglosó que de 75,223 millones pagados por obras ya ejecutadas y gastos no recuperables, se restaron 4,000 millones de pesos que corresponden a materiales de construcción que se recuperaron y se devolverán. Por ende, el monto total es de 71,000 millones de pesos. Añadió que tras la liquidación, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México termina con su concesión y ahora la obra de Texcoco estará a cargo del Sistema Aeroportuario del Valle de México. En tanto, Gerardo Ferrando, director general del grupo, precisó que quedan 24 contratos vigentes, entre ellos el de vigilancia y bombeo de agua, por un monto de 11,700
200 millones de pesos. Reportó que no se ha definido el mecanismo para la recompra de bonos pendientes y dijo que en el fideicomiso para la obra de Texcoco quedan 35.500 millones de pesos disponibles. En conferencia de prensa matutina, López Obrador aclaró que con este finiquito, el gobierno federal no afectó a ningún inversionista y cumplió con el compromiso de no quedar a deber ni un peso a los constructores. Ya se terminó con eso, estamos hablando de cientos de contratos que se resolvieron sin acudir a instancias judiciales, afirmó. Insistió en que va el aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía a pesar de la lluvia de amparos. Garantizó que con la rehabilitación del actual aeropuerto y el de Toluca, así como el nuevo proyecto en Santa Lucía, ahorramos y vamos a ahorrar más. Yo calculo que se va a resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto y nos vamos a ahorrar en 3 años más de 100.000 millones de pesos, dijo. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Saludamos a Stephanie Castañeda, quien tiene más información. Adelante, Stephanie. Muchas gracias. Y en otras noticias, la OEA aprobó por aclamación una condena al ataque terrorista del 3 de agosto en El Paso, Texas, en el que fallecieron 22 personas, 8 de ellas mexicanos. El organismo adoptó la declaración de condena al ataque terrorista propuesta por México y manifestó también su rechazo a la discriminación racial y los crímenes de odio, así como la xenofobia y la intolerancia, incluyendo el discurso supremacista. La representante de México, Luz Helena Baños, dijo que el ataque consterna porque se trató de una agresión dirigida a mexicanos por el simple hecho de ser mexicanos. El nuevo embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, dijo que en el desempeño de su cargo buscará impulsar de manera prioritaria la cooperación en migración y seguridad, y se dijo optimista de que ambos países podrán superar muy pronto los retos en ambos campos. Reconoció que las relaciones bilaterales plantean un desafío y destacó la necesidad de fortalecer la cooperación para el bienestar y el desarrollo de ambas naciones. Recalcó que seguridad, corrupción e impunidad y migración son temas que podemos resolver de forma conjunta, expresó. En la estación migratoria de Tapachula, migrantes extracontinentales y la Guardia Nacional protagonizaron una gresca. En Tapachula, las autoridades arremetieron contra migrantes africanos y haitianos que se manifestaban a las afueras de la estación migratoria Siglo XXI. Los migrantes sumaban otra jornada de protestas pacíficas para denunciar que las autoridades les retienen en Tapachula a la espera de una resolución migratoria que les permita viajar por México. Según medios locales, al menos un migrante y un policía resultaron con heridas leves. Desde hace una semana, los migrantes han denunciado presuntos actos de corrupción por parte de agentes del Instituto Nacional de Migración, a quienes acusan de retrasar la entrega de un permiso oficial que les puede facilitar cruzar el país y así llegar a Estados Unidos. El Banco de México modificó las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana para 2019. La redujo de un rango de entre 0.8 y 1.8% a 0.2 y 0.7% y para 2020 el pronóstico bajó de un intervalo de entre 1.7 y 2.7% a 1.5 y 2.5%. La revisión deriva del hecho de que, según el INEGI, el crecimiento del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre fue menor a lo previsto. El presidente López Obrador y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, expusieron criterios divergentes en materia de cobro de impuestos. El mandatario expresó: queremos que primero el gobierno se apriete el cinturón y si administra bien el presupuesto y hay eficacia, podrá decir, ahora necesitamos el apoyo del sector empresarial y de los trabajadores. Por su parte, el titular de Hacienda señaló que el presidente ha sido claro en que los primeros años de la administración no habrá nuevos impuestos ni mayores montos de los que ya existen, pero eventualmente tendremos que plantearnos qué es lo que queremos del país y cómo lo vamos a financiar. Como siempre, es un gusto. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Gracias, Stephanie. Continuamos. Este es el comentario de Leopoldo Mendívil. Este espacio no suele dar información policial, pero no puede callar ante un hecho de un monstruo con bata de médico de nombre Agustín, y el apellido se perdió por ahí, que hace más de un año llevó a una paciente de 21 años de edad con insuficiencia renal terminal a su consultorio en el Hospital General de Iztapalapa y en vez de practicarle una diálisis, la violó. Por cierto, la embarazó, le negó el servicio de hemodiálisis, hizo perdedizo su expediente y luego dejó el empleo. La víctima denunció el hecho, pero el violador, que luego se supo ya había agredido a otras 3 mujeres, fue finalmente detenido.
Benjamín Ortega Romero, ex director del hospital que les he mencionado, supo de estos hechos, pero los ocultó porque era el único jefe de servicios de hemodiálisis que tenía a su servicio. Por ello, también este señor perdió el empleo. Y este es el humor en el cartón de Rocha. Naufragó el barco del PRD y como en todo naufragio, salieron las ratas. Veamos la foto del día. Buena noticia en el Día del Abuelo. Hasta en 110,000 millones de pesos se reducirá el cobro de comisiones a los trabajadores por el manejo de sus fondos de retiro durante el presente sexenio. Este anuncio lo hizo el presidente de la República. A esto se comprometieron las administradoras de Afores. Cierra el Parlamento británico por unos días. Al regreso del corte, le hablaremos de esta maniobra para impedir un reversazo del Brexit. Felicito a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla por ser el premio Crónica en el área de comunicación pública en la edición 2019 de este premio. Representa pluralidad, representa reconocimiento a la inteligencia. Celebramos la 10ª entrega de los premios Crónica. En Crónica, nuestra prioridad es México y sus valores. Creemos en un periodismo honesto y verdadero, de utilidad real para la sociedad. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Tal como le adelantábamos, la reina Isabel II suspendió el periodo de sesiones del Parlamento a petición del primer ministro Boris Johnson. La reina Isabel ha aprobado formalmente la petición del primer ministro británico Boris Johnson de suspender el Parlamento desde la segunda semana de septiembre. Lo hizo en un comunicado difundido por el Consejo Privado de la Jefa de Estado. En él se indica que las cámaras quedarán prorrogadas no antes del lunes 9 de septiembre y no más tarde del jueves 12 de septiembre hasta el 14 de octubre. La suspensión temprana de las sesiones limitará el tiempo para que los diputados traten de frenar una salida sin acuerdo de la Unión Europea, un plazo que vence el 31 de octubre. A pesar de la polémica, la monarca de 93 años ha dado luz verde a un mecanismo habitual en el Reino Unido tras la formación de un nuevo ejecutivo, aunque se trata de la suspensión más larga desde 1945. Pero la oposición lo ha interpretado como un intento de evitar el escrutinio de la Cámara de los Comunes. De su lado, Johnson ya ha asegurado que está dispuesto a romper los lazos con Bruselas, aunque no logre una salida pactada hasta el 31 de octubre. Tras la suspensión, el Parlamento británico reabrirá sus puertas 3 días antes de la reunión del Consejo Europeo del 17 de octubre, cuando Johnson confía en que pueda formalizar un nuevo acuerdo con el bloque comunitario. Entre ese momento y el 31 de octubre, la Cámara podrá debatir y votar un eventual nuevo pacto. La medida añade presión a la oposición laborista para plantear una moción de censura contra Johnson o presentar iniciativas para bloquear un Brexit sin acuerdo. Por lo pronto, Corbyn ya ha pedido una audiencia privada a la reina Isabel. Argentinos marcharon en rechazo a la represión policíaca que ya ha cobrado víctimas. Una masiva marcha en rechazo a la violencia policial. Los argentinos repudiaron en las calles el llamado gatillo fácil de las fuerzas de seguridad del país. Desgraciadamente tenemos que ver cada día más madres, más padres, más familias destruidas, porque cada 21 horas se están matando un pibe. Con carteles y camisetas en memoria de los fallecidos a manos de autoridades argentinas, los manifestantes reclamaron justicia. Recordaron el último informe anual de la Coordinadora contra la Represión Policial, donde se indica que desde la vuelta a la democracia en Argentina en 1983 hasta el año pasado, se han producido 6.536 muertes por represión policial. Ni un pibe menos ni una bala más fue el lema de la protesta en Buenos Aires, en la que también se pidió un mayor blindaje de la ciudadanía frente a las acciones policiales. Brasil y Chile convocaron a países amazónicos a combatir los incendios en la selva amazónica. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su similar de Chile, Sebastián Piñera, articulan una cita de líderes amazónicos sin Venezuela para debatir medidas conjuntas de combate y prevención a los incendios desatados en ese pulmón vegetal. Los cerca de 7 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía son compartidos por Brasil, que posee casi el 70%, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y la Guyana Francesa, un territorio de ultramar de ese país europeo. Sin embargo, además de Nicolás Maduro, ha quedado claro que tampoco será invitado el presidente galo Emmanuel Macron,
en su condición de jefe de Estado de esa porción amazónica bajo control francés, debido a la disputa que sostiene desde la semana pasada con el mandatario brasileño. No meu entendimiento, houve aproveitamento por parte do seu presidente Macron. Según tengo entendido, el presidente Macron aprovechó la cumbre para capitalizar al público como la única persona única y exclusiva interesada en defender al medio ambiente. Esta bandera no es suya, es nuestra, es de Chile, es de muchos países del mundo. Entonces, lo que hizo a Brasil, primero ofendiendo al presidente de la República elegido democráticamente y luego, más de una vez, relativizando nuestra soberanía, despertó el sentimiento patriótico del pueblo brasileño, así como de otros países sudamericanos que forman parte de él. O sentimento patriótico do povo brasileiro, bem como de outros países aqui da América do Sul que fazem parte da região amazônica. Bolsonaro reiteró que solamente aceptará los 20 millones de dólares que ofrece el G7 para ayuda de la Amazonía si el jefe de Estado francés se retracta de sus postulados. Cuando nos fijamos en el tamaño de Brasil, la octava economía más grande del mundo, parece que 20 millones de dólares es nuestro precio. Brasil no tiene precio, 20 millones o 20 billones son lo mismo para nosotros. 20 trilhões é a mesma coisa para nós. La firme posición de Bolsonaro fue respaldada en forma moderada por Piñera, quien dijo que los gobiernos que pretendan colaborar con la protección de la Amazonía deben hacerlo con el pleno respeto a la soberanía de los países de la región. Bueno, es muy importante partir por lo básico. La Amazonia de Brasil está bajo soberanía brasilera y eso hay que reconocerlo y respetarlo siempre. Pero también es cierto que muchos países quieren colaborar con un país amigo y hermano como Brasil y por lo tanto Chile está muy contento de poder colaborar y de poder organizar la colaboración de otros países que también quieran aportar, pero siempre respetando la soberanía de Brasil y también respetando al presidente de Brasil. La convocatoria de la reunión de líderes amazónicos está prevista en principio para el 6 de septiembre próximo y se haría en la ciudad colombiana de Leticia. La Convención sobre Comercio Internacional de Especies acordó controlar el comercio de 93 nuevas especies con la finalidad de evitar su extinción. A través de prohibiciones o restricciones, acuerdan el control de comercio de 93 nuevas especies, esto para evitar su extinción. Incluye a mamíferos como elefantes, jirafas y rinocerontes, diversos tipos de reptiles, rayas y también a varios tipos de árboles. Con este resultado ha concluido en Ginebra la Conferencia de los Estados que participan en un acuerdo para la conservación de la flora y fauna, CITES por sus siglas en inglés. Las decisiones que se han tomado aquí van a ayudar a evitar esas extinciones a nivel mundial. Son palabras de Ivonne Higuero, secretaria general de la entidad que gestiona el acuerdo. Los elefantes concentraron buena parte de la atención durante los 11 días de la conferencia. 4 países del sur de África pidieron que se les permita vender sus reservas de marfil, lo que se rechazó debido a que las 2 últimas ventas autorizadas dispararon la demanda y la caza furtiva de elefantes. También fue rechazada la solicitud de Eswatini y Namibia para que se les autorice el comercio de sus rinocerontes blancos y de sus cuernos. Por otro lado, el tiburón maco, los peces guitarra y rinoceronte y especies de flora como el palo de rosa y el cedro rojo fueron incorporados a un capítulo del acuerdo que implica que solo podrán ser exportados o reexportados con permisos especiales. La nutria lisa recibió una protección reforzada por la que se prohibirá sin excepciones su comercio internacional. No tuvo la misma suerte la rana de cristal, cuyo comercio internacional Costa Rica pidió restringir, sin éxito, ante el fuerte declive de su población. Bajo la protección de las CITES están 35.000 especies de flora y fauna, cuyo comercio está muy limitado, mientras que para 1 millar de especies está totalmente prohibido. De lo perdido, lo que aparezca, así se titula una exposición pictórica
abierta en el Centro Cultural Los Pinos. El complejo cultural de Los Pinos, que sirvió como residencia presidencial a los mandatarios mexicanos, exhibe por primera vez los 33 cuadros que encargó el expresidente Carlos Salinas de Gortari en 1993. La exposición titulada De lo perdido lo que aparezca pone en duda si el pedido fue de 33 piezas o hubo algunas que se sustrajeron de la bodega en donde permanecían las obras. Pese al misterio, la curaduría de la exposición apeló a los hechos que se conocen, la claridad de que Salinas pidió 33 cuadros, con la posibilidad de que después ocurrieron otros encargos. Fueron algunos de los más talentosos artistas mexicanos de finales de los 80 y principios de los 90 los que tomaron el encargo del exmandatario, quien quería una colección que expresase qué significaba ser mexicano. Cada pintor lo reflejó como quiso, algo que da riqueza y variedad a la muestra. De los 33 artistas que participaron en el encargo de Salinas, únicamente viven 16. Algunos de ellos enviaron una carta en diciembre del 2018 pidiendo explicaciones sobre dónde estaban los cuadros que pintaron, luego de que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que no utilizaría a Los Pinos como residencia presidencial. Llegamos al final. Gracias. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.cronica.com.mx. Un saludo a quienes nos escriben a nuestras distintas plataformas. Hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.